Me parece que ya, a ver, déjate digo. Sí, ya está, Pedro, ya estamos transmitiendo. Ok, ya. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos, también en su primer día del semestre, en esta edición del coloquio de orientación matemática. Bueno, voy a presentar a Efraín, yo creo que todos lo conocen, ¿ya? Es un profesor de la Facultad de Ciencias, actualmente hace el doctorado con Santiago López de Medrano en el IMATE, ¿no, Efraín, me parece? Sí, y con Ricardo Uribe. También Con anda. Ricardo. Y bueno, Efraín durante mucho tiempo ha dado cursos de geometrías raras, ¿no? Ahí en la facultad. Son pocas, bueno, materias que casi nunca se abren, como estas de geometría simpléctica, ¿no? Ha dado cursos de geometría diferencial, topología, y bueno, ahorita nos viene a presentar el tema que se llama teoría de singularidades y de un contacto en la geometría diferencial de curvas y superficies. Esperamos que les sea interesante y pues bueno, que los motive un poco, ya que es el primer día de clases. Esperemos que también nos vean los chicos de nuevo ingreso, ¿no? Que estaremos pues ofreciendo más tópicos de interés y para quienes se encuentran interesante la geometría y la topología, pues bueno, Efraín es una muy buena opción para tomar las materias que imparte en la facultad. Bueno, pues muchas gracias a Pedro. Ahora se siente chistoso estar del otro lado. Sí, ¿no? Por lo, re- por lo regular, los ponentes pues también dan las gracias y agradecen, pero en este caso se siente un poco chistoso. Y bueno, pues gracias ahí a la banda de la cual también soy parte, a Pedro, a Fernando, a Paco, a Itza, a muchos que han contribuido a las más de 100 sesiones ya que hay del coloquio de orientación matemática y bueno, ahora me tocó también a mí. Entonces, bueno, vamos a empezar y quiero pedir a lo mejor una disculpa porque tal vez esta sesión hubiera sido una presentación del seminario más en corto, pero pues aprovechando que está las plataformas y todo, decidimos hacerlo un poco más amplio por si hay gente que esté interesada, aunque no fuera de la facultad, aunque no fuera a llevar el seminario de manera oficial, si algo le interesa y se le puede quedar algo, pues qué bueno. Y por eso fue que decidimos hacer las dos cosas juntas. Y bueno, pues saludo a los que están aquí en la reunión. Pusimos el link ahí en algunos de los anuncios para la reunión. Ahora no voy a poder estar al tanto de los comentarios en las páginas, pero por ahí si tuvieran preguntas, a lo mejor a ver si Pedro nos puede ayudar. Sí, Este, aquí y te bueno, aviso. vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. Espero que todo salga bien porque me dicen si la ven. Sí. Ok, Sí, se ve bien. bueno. Bueno, pues esa es la primera diapositiva. El seminario se llama Teoría de singularidades de contacto en la geometría diferencial de curvas y superficies. Posiblemente podríamos poner curvas, superficies y en general variedades, nada más que pues sí es mucho material y hay cosas pues, que no están hechas y está difícil, ¿no? Pero bueno, al menos podemos en este seminario intentar trabajar solamente con curvas y superficies y eso ya da una idea en general. Entonces, bueno, esa es la imagen que decidimos. En esta imagen se puede ver varias cosas. Se ve la gráfica de la función seno y unas rectas azules que se concentran en ciertas regiones
Entonces escogimos esta imagen que hizo Juan Fichtel, que ya no sé si llegó por ahí o nos está escuchando. Le agradecemos porque es bueno él para hacer estas animaciones, al igual que otros compañeros como Paco y algunos otros que han hecho animaciones. Entonces, en esta imagen hay varias cosas que se complementan y se vinculan. Por ejemplo, podemos imaginar que se prende la curva verde, que es la gráfica de seno, y entonces imagínense que los frentes de luz o de onda empiezan a viajar por las normales, y entonces, ¿sí ven el cursor? A ver, si le aprieto aquí. Sí, 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 sí se ve. ¿Se ve? Entonces, si tú empiezas a viajar por aquí, ahí, entonces viajas por una normal. Ahora, si tú te imaginas que en todos los puntos empieza ese viaje, pues entonces, digo, no está animado, pero empezarías a viajar hacia un lado para acá y hacia el otro lado para acá, ¿sale? Y de repente esta recta se va a hacer tangente a la curva que por ahí está descrita. ¿Sí lo ven? Igual si te agarras cualquier otro punto y sigues, vas a llegar a algún punto de tangencia. Bueno, estoy intentando describir de manera rápida. Esta curva que se pinta aquí se llama cáustica o evoluta de la curva y va a tener que ver con singularidades, va a tener que ver con la geometría diferencial de la curva. Esta curva va a tener su curvatura, va a tener sus centros de curvatura, y si en cada punto yo pinto el centro de curvatura, pues resulta que voy a dar aquí a este punto de tangencia. Entonces, bueno, es una explicación rápida, que a ver si volvemos después a esta imagen. Vamos a empezar con pues platicar un poco esto del seminario. Estoy viendo cómo, ahí está. Este seminario lo vamos a dar, teóricamente está el horario de 6 a 7, pero la intención es que sea solamente 2 días de 8 de la noche a 10:30. Váyanle pensando los que están interesados en inscribirla, y bueno, eso lo vemos al final. Ay, perdón, es que, bueno, y vamos a ver qué onda. Voy a empezar a hablar de cosas que vamos a ver, y para dar una idea de cómo se vincula esto que les he estado diciendo, pues se va a empezar ahí con esto que tiene que ver con la curvatura de curvas, la curvatura de curvas, una curva, todo mundo tiene una idea intuitiva de si está curvada o no. Por ejemplo, esta es una recta que no está curvada, esta curva roja y esta curva azul, y pues se curva más la roja que la azul. También tiene una idea intuitiva de que es que una curva se curva cuando va manejando o en el camión. No es lo mismo ir a la misma velocidad de este lado que de este lado. Entonces, pues uno tiene las ideas de curva y curvatura, pues intuitivamente, pues no es lo mismo ir en la curva de la derecha rápido, pues se sale uno del camino. Bueno, la idea de lo que es la curvatura de una curva se puede describir como qué tanto varía la recta tangente conforme yo camino sobre la curva. Por ejemplo, aquí de este punto a hay una variación angular, y entonces mientras más grande sea esa variación angular respecto del paso que yo aquí doy, pues se dice que la curva se curva más. Por ejemplo, en las circunferencias es claro que si el radio es más grande, ¿sale?
esta cantidad de variación del ángulo va a ser constante, sin embargo, este camino recorrido no va a ser constante. Entonces vas a cambiar el mismo ángulo en distintos caminos recorridos, y si la circunferencia tiene muy poco radio, pues cambias esa cantidad de ángulo en poca distancia. Entonces, básicamente la curvatura es esa variación del ángulo respecto de la distancia. Y bueno, si uno despeja y pasa al límite, pues la curvatura de un círculo tiene que ver con el inverso del radio, lo cual pues es intuitivamente coherente con lo que les dije. Mientras más grande es la circunferencia, pues menos se curva. Es como volver al ejemplo de la carretera. Luego, aquí ya no me da tiempo de cambiar el explorador, está como en modo nocturno y se ve medio fea la presentación, ya ni modo. Otra de las cosas que son importantes que vamos a ver es que una posible idea de la geometría diferencial es análoga a la que usamos en cálculo de cuál es la recta que mejor aproxima la gráfica de una función, pero aquí, cuál es la circunferencia que mejor aproxima a una curva, la curva negra. En este punto, pues hay una circunferencia roja, que es la que mejor aproxima. Para decidir cuál es esa mejor aproximación, es que se usan estas ideas de contacto. Hay que ver cuáles son todos los círculos, para empezar, que comparten la recta tangente, y luego el que mejor aproxima es uno que tiene un cierto radio, que va a tener que ver justo con el inverso de la curvatura. Entonces, intuitivamente, así como en cálculo hay una recta tangente en cada punto de una curva, en geometría diferencial yo puedo tener en esta primera aproximación una circunferencia que juega un papel análogo al de la recta tangente, en el sentido de que es la que mejor se aproxima, y esa circunferencia va a ser especial, así como la recta tangente es especial, y se llama circunferencia de curvatura. Ahora, para cada punto, pues hay un centro de la circunferencia de curvatura. Aquí no están indicados, pero se los pueden imaginar. Si uno dibuja esos centros, aquí está esta imagen. Esta curva es la curva inicial, es una elipse, y entonces, por ejemplo, en este punto, la circunferencia que mejor aproxima es una circunferencia que tiene este radio y está pintada acá. ¿Sí lo ven? Entonces, para este punto, perdón, es que el mousepad me está jugando chueco. Para este punto hay este radio, ¿sale? Y entonces, ese radio es el radio de curvatura. El radio de curvatura es el inverso de la curvatura. Si para cada punto de la curva yo pinto ese centro de curvatura, se va a pintar una curva que se llama evoluta o cáustica. No sé si la alcancen a ver. Y entonces, pues esa curva trae la información de la curvatura de la elipse, en este caso, a través de los radios de curvatura. Entonces, como que trae toda la información de la geometría diferencial de la curva. Entonces, por eso el título de este seminario de singularidades y contacto como una manera de aproximarse a los métodos de geometría diferencial. Aquí en este ejemplo llegas a la función de curvatura que determina la curva a través de este ente que se llama cáustica o evoluta, que en este caso pues, es una curva. Entonces esa curva trae toda la información de la geometría diferencial, y les digo que para calcular estos centros hay una discusión que tiene que ver con contacto y con singularidades, y es ahí donde se mezcla todo el asunto. Bueno, seguimos. Aquí tenemos, pude poner un par de videos. Ahí se ve cómo va cambiando
esa circunferencia osculatriz o de curvatura de la elipse, y este punto que corresponde al centro de cada una de las circunferencias va recorriendo esta curva verde que describimos en la anterior diapositiva. Y bueno, pues ahí está. Esa curva se llama evoluta y trae toda la información de la curvatura. Hay otro concepto que también es interesante y se vincula, que tiene que ver con lo que les decía al principio. Aquí tienen una elipse. Tienen aquí la elipse. Ahora no sale mi láser. Bueno, no importa. Tienen aquí la elipse. Y lo que tienen que imaginar es que empiezan a caminar como si prendieran la elipse, como si fuera un foco, y en el plano van viajando los fotones en la línea perpendicular. Ahí va. ¿Sí lo ven? Bueno, ahí ya se dibuja algo raro. Hay unos picos que van dibujando la curva que habíamos puesto en las anteriores imágenes, que es la evoluta o cáustica. Y entonces este concepto también es muy importante. Ahí, a ver si le puedo poner pausa un poco antes. A ver, espérenme. Entonces, es que el chiste es que empieza siendo una curva suave. Aquí también se ilustra un poco lo de las singularidades. Nada más que déjenme agarro cerca de donde empieza. Miren, ahí está cerca de donde empieza. Ay, perdonen, no puedo. Voy a mover esto hacia arriba porque no puedo. Perdón. Ahí va, a ver si le cacho ahí. Ahí está, miren. Ahora imagínenselo al revés. Parte esto de aquí. Y entonces en todos los puntos partes de la curva original y vas viajando y en cada instante de tiempo le pones pausa y se va dibujando un frente de onda. Y ese frente de onda de repente se va a empezar a hacer singular y se va a hacer singular sobre la curva roja, que es la evoluta. A ver, va de nuez. Fíjense, ahí se empieza a hacer singular. Primero se hizo singular aquí, luego en estos. Esos puntos de la curva son puntos singulares. La curvatura ahí se hace infinita y estos puntos van a ir generando la evoluta. Entonces, esa evoluta la puedo también ver como ciertos momentos especiales en las curvas que se llaman frentes de onda. Y bueno, pues ahí los dejo unos segundos más que disfruten de esto. La verdad, lo bueno de las computadoras es que te da chance de ver esto y deleitarte. Y bueno, pues ahí está el frente de onda de una elipse. Y vamos a ir a la que sigue. Ahí está. Luego, pues, se puede calcular la cáustica. Aquí, bueno, es una de las fórmulas con las que se puede calcular. Entonces, uno puede dar, por ejemplo, una parábola. Y entonces, aquí viene la cáustica de la parábola. Y entonces, fíjese que intuitivamente, mientras más cerca estoy de la curva, es la cáustica. Mientras más cerca estás de la curva, quiere decir que en esos puntos la curva tiene más curvatura. Y luego cuando se empieza a alejar, pues corresponde a puntos donde hay menos curvatura. Eso tiene que ver con el inverso. Miren, aquí se ve también en esta que es una X cúbica. La X cúbica tiene aquí un punto de inflexión. El hecho de que haya un punto de inflexión quiere decir que el centro de curvatura pasa de estar de este lado de la curva
a estar de este lado. Y entonces, para hacer eso, se tiene que ir al infinito, lo cual quiere decir que la curvatura se hace 0. Y entonces el centro, que es 1 entre 0, se hace infinito y se va muy lejos, ¿no? También vamos a ver el mapeo de Gauss. El mapeo de Gauss en el caso de curvas se puede definir fijándote en un punto y ver quién es la recta tangente. Esa recta tangente yo la puedo mover al origen y me da, si yo oriento la curva, me da un vectorcito igual para este otro, me da este otro vectorcito verde. Entonces finalmente puedo obtener un mapeo de los puntos de la curva a la circunferencia unitaria, tomando los vectores tangentes, y también lo puedo hacer con los vectores normales, ¿vale? En el caso de curvas es equivalente. Y bueno, pues aquí tenemos la idea que les dije, tanto para el vector tangente como para el vector normal. Y entonces aquí obtendríamos un par de curvas en la esfera, y este vector, tanto el tangente como el normal, se mueven a la misma velocidad, y esa velocidad trae la información de la curvatura de la curva. Dense cuenta que aquí yo puedo tener un marco de dos vectores que se adapta a la curva, sería como el precursor del marco de Frenet para curvas en el plano. Y bueno, entonces ahí ya hay cosas bastante interesantes, y después te vas a curvas en R3. Uno pensaría que pasar de curvas en el plano a curvas en R3 no tiene gran cambio, pero van a ver que ya se complica un poco, y eso va a suceder cada vez que des un brinco a la dimensión que sigue. Por ejemplo, aquí una curva en R3, la dimensión de la curva es 1, R3 le lleva a 1, 2, y entonces ese 2 es la codimensión. Tienes una curva en un espacio de codimensión 2. Y bueno, pues lo primero que hay que pensar es que uno tenga un ejemplo de una curva que no sea plana. Por ejemplo, aquí, esta es una curva plana que yo podía estudiar con las ideas anteriores. ¿Y cuál sería una curva que ya no cabe en un plano? El ejemplo típico es es una hélice. Y entonces, pues hay que reflexionar un poco para ver por qué, de cierta manera, la hélice se dobla y es imposible meterla en un plano. Son de esas ideas ahí que luego son un poco profundas y hay que pensarles. La diferencia entre una curva plana y una curva que no sea plana en R3 es eso. Para la curva plana yo puedo poner por ahí una rebanada de 2 dimensiones que la contenga, pero hay curvas que son indomables en ese sentido, como esta hélice. Entonces, bueno, pues ya se complica un poco. En términos de geometría diferencial, ya necesitas, además de la curvatura de la curva, la torsión para describir eso. Y pues aquí también se nota un poco que es la codimensión 2, ya hace que necesites un vectorcito extra para describir este marco que se adapta a la curva. Aquí hay un ejemplo de una curva típica que no es plana, y pues ahora tienes en cada punto un vector tangente, un normal, y hay ahora uno negro que se llama binormal. Entonces, en esencia, ¿cómo sucede que una curva ya no cabe en un plano? Pues uno lo puede interpretar al ver el vector binormal. Si yo regreso a la anterior diapositiva, perdón. Si yo regreso a la anterior diapositiva y me fijo cuál es el movimiento de este par de vectores en la esfera, ahora voy a estar en S2. Tanto el vector rojo como el azul se moverían en un ecuador si la curva es plana.
cuando la curva deja de ser plana, esas curvas se salen del ecuador, al menos una, por ejemplo, aquí la curva roja del vector tangente de la hélice, ya se vuelve un paralelo, ya no es un ecuador. Y ahora, si yo me fijo en este tercer vector para la curva plana, tanto el vector rojo como el azul se movían en el ecuador, entonces el vector negro estaba fijo en un punto, en el polo norte, pero ahora en una curva que ya no sea plana, este se mueve y describe una curva que no está quieta. Eso quiere decir pues, que la torsión es distinta de cero. Esto es una interpretación, ¿no? La derivada del binormal tiene que ver con la torsión. Bueno, entonces ahí hay unas ideas para estudiar las curvas ahora que están ya, son unas curvas más rebeldes que ya no caben en un plano, ahora caben en un espacio de 3 dimensiones, pero no en un plano. Por cierto, esta discusión se puede llevar más allá, también puede haber curvas rebeldes que no quepan en un espacio tridimensional y etcétera, ¿no? O sea, puedes ir aumentando la complejidad de la curva. Para regresar al vínculo con el concepto de la cáustica, tenemos que ver que antes nos preguntábamos, regreso rápido, antes nos preguntábamos cuál era la circunferencia, aquí está la circunferencia que mejor se pega a la curva y tenía un cierto radio. Y bueno, hay un procedimiento para encontrarla, para descartar. Para empezar tiene que compartir la tangente y luego cuál es el radio, y es ahí donde viene la teoría de contacto y eso. Pero ahora cuando me voy a un espacio de dimensión más grande, lo que va a suceder es que aquí yo tengo una curva, pero ahora las esferas ya crecen y las esferas ahora se vuelven esferas bidimensionales. Y entonces, bueno, pues hay de todas las posibles esferas bidimensionales, también va a haber una que sea la que más se parece a la curva, y dentro de esa esfera va a haber un círculo especial que va a ser el corte de la esfera S2 con el plano formado por el vector tangente y el vector normal. Y bueno, esta se podría definir como la circunferencia de curvatura, pero al mismo tiempo hay un ente nuevo que es una esfera de curvatura. Ahora, si yo colecciono esta recta que pasa por el centro de la circunferencia osculatriz y por el centro de la esfera, esa recta va a ser el análogo a ir pintando ciertos centros especiales de ciertas esferas, y eso me va a dar ahora el concepto de cáustica para curvas en R3. Les voy a dar un ejemplo sencillo porque se complica rápido, pero si tú pintas una elipse, yo ya sabía cuando la elipse estaba en el plano que tenía su cáustica, y ahora la cáustica de la elipse vista en R3 va a ser un cilindro, que es como hacer esta cáustica cruz una recta. Aquí lo intenté dibujar. Esta sería ahora la cáustica de la curva en 3 dimensiones y sería una especie de cilindro formado por la cáustica de la elipse en el plano que ya conocía, cruz una recta. Y bueno, en general, lo que va a suceder es que esa cáustica de una curva en R3 ahora va a ser una superficie. Aquí es un cilindro en el sentido de que es esta cáustica verde por una recta, no siempre va a ser así. Y bueno, vamos a ver un poco de estas superficies cáusticas. En el caso de curvas en R3, también hay la idea de prender el foco, pero ahora el foco está en R3 y entonces ahora, así como aquí se aleja solo bidimensionalmente, ahora tienen que imaginarse que esto fuera tridimensional.
Y entonces eso cuesta ya más trabajo. Fíjense que aquí están en la elipse. Entonces imagínense que prenden aquí el foco y entonces los fotones o el frente de onda empiezan a viajar en círculos, porque ahora hay una dimensión extra. Entonces, estas superficies tubulares de aquí arriba es como ponerle una cierta pausa después de un momento, y entonces hay como una especie de toro elíptico, que sería como el frente de onda, y acuérdense, por ahí van a empezar a salir singularidades, y esas singularidades van a andar barriendo la cáustica, que es esta superficie verde. Bueno, el mapeo de Gauss también se complica ahora que ya tenemos una curva en un espacio tridimensional. ¿Se acuerdan que yo mapeaba, por ejemplo, el vector normal, pero ahora voy a tener un círculo de vectores normales? Y entonces, por ejemplo, este círculo lo llevo yo a este círculo, perdón, este es el naranja, lo llevo a este círculo en la esfera, este círculo amarillo lo llevo a este, y entonces el mapeo de Gauss ahora es mapear los vectores normales a la esfera, y entonces me da un mapeo que lo puedo interpretar de la superficie tubular que se generaba a la esfera. Realmente se define como un mapeo del haz normal unitario a la esfera, y bueno, ese mapeo trae información de la geometría diferencial de la curva, y bueno, ese mapeo de Gauss se va complicando un poco. Y bueno, después de esto, uno puede seguir complicando las cosas por culpa de la dimensión del espacio. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, esta elipse, la puedo ver en R4. Y si yo viera esa elipse en R4, entonces esta idea de prender el foco en el espacio normal ya no tendría un círculo, sino ahora tendría una dos esfera. Y entonces, por ejemplo, el mapeo de Gauss ya iría a la 3 esfera en R4, y en cada punto, para cada punto de la curva yo tendría una 2 esfera metida en la 3 esfera. Y entonces, pues serían unas esferas ahí moviéndose en la 3 esfera, y si le sigues aumentando, pues van aumentando las dimensiones tanto de la esfera del espacio ambiente como de la esfera del espacio normal unitario. Entonces, bueno, una posible complicación a la hora de estar estudiando estas ideas de geometría diferencial es que el espacio ambiente donde voy metiendo la cosa se va haciendo grande, y entonces eso da chance de que haya pues unas maneras de meter la variedad que se vayan retorciendo. Y bueno, entonces les estoy explicando esta idea del mapeo de Gauss, que tiene que ver un poco con una de las imágenes que pusimos en el cartel, que está aquí atrás, ahí una de esas. Bueno, entonces eso era curvas. Ahora, cuando yo me voy a superficies en R3, ¿qué pasó aquí? Pues que aumenté la dimensión, pero ahora aumenté la dimensión de la variedad. Por ejemplo, una superficie en R3 tiene codimensión 1 porque todavía le sobra una dimensión, o sea, me fijo en una superficie, tomo su plano tangente y la recta normal es como un espacio transversal ahí de dimensión 1, y esa es la codimensión. Entonces hay toda una idea paralela de usar esto de las singularidades y de usar estas ideas de contacto y eso para recuperar los conceptos clásicos de la geometría diferencial. Bueno, entonces en la geometría diferencial, ¿qué onda? Con las superficies en R3, pues uno las estudia. La geometría diferencial es como tomar un punto y ir a su curso de geometría analítica y ver cuál de las cuádricas de geometría analítica es la que ajusta. Por ejemplo, cuando yo tengo una curva, una variedad de dimensión 1, sucede que el espacio tangente siempre deja de un lado a la variedad, que es esta curva.
Eso ya no ocurre para cuando doy el salto a dimensión 2. Por ejemplo, esta esfera sí ocurre que está solo de un lado del plano tangente, pero si yo me voy a este punto P del toro, ahí ya no ocurre eso. Es decir, parte de la variedad está de un lado y parte de la variedad está del otro lado. Entonces ese comportamiento pues ya hace más complicadas las cosas respecto de lo que pasaba en la geometría diferencial de dimensión 1, pero lo bueno es que la geometría analítica pues nos salva en el sentido de que si uno se fija en las funciones cuadráticas de dos variables a valores en los reales, pues tienen el comportamiento que les acabo de describir. Hay algunas que dejan la gráfica de la superficie de un lado del plano tangente, hay otras que no, y hay otras que están indecisas, que son las que van a tener que ver con curvatura gaussiana cero. Y bueno, esta es la óptica clásica de la geometría diferencial. Hay el tema de las curvaturas principales, que uno la puede recuperar usando la curvatura de curvas que yo tenía. Me paro en un punto de la superficie y es como si yo tuviera aquí una puerta y la voy abriendo, y cuando la voy abriendo va cortando la superficie en distintas curvas y yo sabía calcular la curvatura de cada una de esas curvas. Entonces yo podría tener una función de la dirección θ que me diera la curvatura de cada uno de esos cortes en este punto, y resulta ser que hay un teorema que te dice que si haces la gráfica siempre va a quedar una onda que oscila dos veces de 0 a 2pi y que tiene la dirección del máximo y del mínimo separado 90 grados. Y bueno, ese teorema es el teorema que te dice que en cada punto hay dos curvaturas especiales que se llaman las curvaturas principales. Bueno, en la óptica de las esferas que se pegan, cuando ya estoy en superficies, ahora imagínense que yo pongo este punto aquí y empiezo a variar el radio de esta esfera, pero imagínenselo aquí en esta superficie, en esa silla de montar, por ejemplo, y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber dos radios, uno va a estar hacia arriba y otro va a estar hacia abajo, para los cuales hay dos S2 que se pegan mejor a la curva. Y bueno, esas dos esferas son especiales, y si uno dibuja sus centros al estilo de lo que ya habíamos hecho para la cáustica de una curva, pues entonces para cada punto de la superficie voy obteniendo un par de puntos que son esos radios de las esferas S2 que mejor se pegan a la superficie. Y si eso lo hago para todos los puntos de la superficie, obtengo una nueva superficie donde va a ser una pareja de puntos para cada punto de la superficie, y si yo barro el punto en la superficie, pues me da algo de dimensión 2, y esa va a ser la cáustica. Ya está bastante más complicado de ver, pero bueno, lo comentamos. A ver, espérenme, porque aquí varía un poco el guión. Aquí está lo que les estaba diciendo de la cáustica. Aquí está como el punto de la superficie, y aquí hay como dos centros especiales, y esos centros les va a pasar algo análogo a lo que sucedía con las curvas, que yo me iba al centro de curvatura y se hacía tangente a la cáustica. Aquí también se va a hacer tangente a la cáustica en una dirección, y para el otro centro de la otra esfera se hace tangente en el otro punto en la otra dirección, y estas direcciones son las curvaturas principales. Entonces, bueno, ahí está esta óptica de las esferas osculatrices, y la cáustica ahora queda una superficie, y bueno, ya es bastante más complicado verla, pero se pueden hacer ahí algunos ejemplos. Regreso a los conceptos clásicos de la geometría diferencial. Aquí también hay un mapeo de Gauss, y ese mapeo de Gauss ahora es llevarte los vectores normales a la esfera, y entonces pues
ahora tienes un mapeo de los puntos de la superficie en la esfera, pero en la esfera de dimensión 2. Y entonces, aquí se ve, estas dos curvas son las curvas de las curvaturas principales. Aquí yo tengo un mapeo que va de un punto P de la superficie en un punto de la esfera. Es un mapeo de una variedad de dimensión 2 en otra variedad de dimensión 2, y su diferencial justo va a ser la curvatura gaussiana. Esa diferencial es como el factor de área de la expansión o contracción de un pedacito de área aquí a lo que vas a llenar acá. Eso se puede sentir, pues, de nuevo con las esferas. El mapeo de Gauss de las esferas de distinto radio, me tapan una misma región en la esfera unitaria, pero por ejemplo, si la esfera es más grande, entonces hay una contracción, o sea, el determinante es menor que 1, y al revés, si la esfera es pequeña, hay una expansión, y entonces eso lo que te dice es que la curvatura va a tener que ver con ese factor de expansión en el área, y va a tener que ver con 1 entre el radio al cuadrado. Esa es la curvatura gaussiana. Bueno, esa curvatura gaussiana se puede recuperar bajo esta óptica de las cáusticas. Es como la óptica nueva. ¿Sale? Y bueno, vamos a tratar de que al menos una tercera parte del seminario discutamos superficies en R4. Dense cuenta que una superficie en R3, cuando yo prendo el foco, si el foco es la superficie, como que los fotones nomás se pueden ir a lo largo de una recta. Cuando ya estoy en R4 se va a complicar porque ahora vas a tener todo un círculo normal, y bueno, pues eso va a ser parte de lo que vamos a platicar. Por ejemplo, una gráfica, perdón, un ejemplo de superficie en R4, a mí me gusta mucho este ejemplo, que es la gráfica de la función z cuadrado. Si se fijan, pues en variable compleja ya no nos pintan las gráficas por motivos de limitaciones en nuestros sentidos dimensionales, porque la gráfica de una función de variable compleja pues viviría en un espacio de 4 dimensiones, pero esa gráfica sería un ejemplo de una superficie en R4 a la cual yo le podría aplicar las ideas que hemos estado viendo y pues a ver qué sale. Y no solo eso, cualquier gráfica de su curso de variable compleja. Claro que estas gráficas van a tener unas ciertas simetrías ahí derivadas de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que en general pues las gráficas de las funciones de R2 en R2 no van a tener, pero sirven como unos ejemplos, ¿no? Porque pues, luego es así como, imagínense que ustedes son un ser que vive en un plano y les dicen, a ver, imagínate una curva que no sea plana. Pues uno que es tridimensional se imagina la hélice bien a toda madre, pero si no puedes salir del plano, que le digas al ser del plano se imagine la hélice, cuesta trabajo. Entonces estamos en el mismo caso para las superficies en R4, porque nosotros vivimos confinados en R3, no podemos ver es un ejemplo de una superficie en R4. Lo que en variable compleja hacen un poco de truco, no hablan de la gráfica, simplemente te dicen, mira, aquí tienes en el círculo unitario las direcciones y se duplican los ángulos, pero no hablas en sí de la gráfica, ¿no? Bueno, aquí voy a usar este ejemplo de la gráfica para motivar qué sería la geometría analítica de estas funciones, que sería lo que me va a dar la geometría diferencial. Bueno, pues esta gráfica de la función z cuadrada se puede expresar así, pues uno eleva al cuadrado y ve que las dos componentes son estas dos, pero lo importante es que esta y esta son de las funciones de dos variables cuadráticas AR, es decir, sus gráficas son como estas, que son las de la geometría analítica 2, si quieren verlo así.
Y ahora entonces el chiste es que para estudiar qué le pasa a una superficie en R4, pues voy a tener un par de estas. Aquí se nota, aquí tengo una de estas y aquí voy a tener otra de estas. Entonces, pues ahora voy a tener como un par de funciones cuadráticas de una variable real que van a tener la información de la geometría diferencial de las superficies en R4. Y bueno, pues ahí se ve que no lo mencioné antes, pero este paréntesis es una de las funciones de geometría analítica 2, una de estas. Entonces ahora tengo dos. Tengo aquí dos funciones de dos variables a los reales, que es la generalización de esta idea. Entonces, si se fijan, pues aquí tienes un espacio de 6 dimensiones y entonces ahí te mueves y hay que entender ahí ese espacio de 6 dimensiones te va a dar lugar a la geometría diferencial de las superficies en R4. Y bueno, hay algunas maneras que se han visto para estudiarlas. Por ejemplo, una manera es fijarte, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan en la imagen de la circunferencia unitaria, aquí van a obtener otra circunferencia recorrida dos veces en la función z cuadrada. Si uno toma una superficie en R4 y se fija en el plano tangente y lo ve localmente como una gráfica, entonces tienes una gráfica que va del plano tangente al plano normal, y entonces uno puede evaluar los puntos en una pequeña circunferencia, y eso, así como aquí en variable compleja ya sabemos que da un círculo, esa evaluación me va a dar una curva que se demuestra que es una elipse y se llama elipse de curvatura. Entonces, esa elipse vive en el espacio normal y hay distintas posiciones de esa elipse. Por ejemplo, la de la z cuadrada sería aquí como esta, nada más que sería más simétrica, y dependiendo de dónde esté el cero del espacio normal, va a haber varias configuraciones, y pues el estudio de estas distintas configuraciones da ejemplos de las distintas regiones de este espacio, en donde están separadas ahí por unas regiones que cuando atraviesas la curvatura se hace singular. Por ejemplo, aquí esta, para llevarla a esta, pues tengo que atravesar el punto P. Y luego también hay otras que son singulares en el sentido de que esta elipse se tiene que apachurrar para dar este intervalo, y en el fondo a veces cuando pasas de esta elipse a este intervalo, es algo análogo a cuando tenías una curva como la hélice, que la deformas y de repente la vuelves plana. Aquí vas a tener superficies en 4 dimensiones que no caben en 3, pero las empiezas a deformar. Es como si fueras deformando su elipse y al final la vuelves un intervalo y ¡pum! Ya la metiste a fuerza a un espacio de 3 dimensiones. Bueno, entonces, esa es la óptica usual, bueno, una óptica del posible estudio de la superficie en R4, pero pues también está la óptica de los centros de curvatura, y pues ahora vas a tener una cáustica más complicada, porque ahora vas a tener un espacio normal más grande, y entonces en ese espacio normal vas a tener una curva para cada espacio normal, que va a ser una cónica, y la cáustica va a tener dimensión 3 y va a ser como barrer una cónica sobre la superficie.
y ese es un enfoque dual de esta elipse indicatriz, y ese enfoque dual tiene que ver aquí con una noción de dualidad entre la elipse y la cónica focal que les estoy diciendo, que tiene que ver con la cáustica. Ese es un resultado de mi profe, de Ricardo, y vamos ahí a verlo. Y bueno, finalmente les digo que el mapeo de Gauss pues también se vuelve más interesante. Por ejemplo, en el ejemplo de la función z cuadrada, hay para cada punto tienes un círculo normal, ¿sale? Y ese círculo, si lo llevas al origen de R4, este círculo es un círculo unitario, entonces te lo llevas al origen en R4, entonces vas a llegar a un círculo de la tercera esfera, y resulta ser, por ejemplo, para la función z cuadrada, que van a ser círculos de Hopf, y entonces, pues este mapeo de Gauss para el ejemplo de la función z cuadrada, pues te da ahí la fibración de Hopf, donde cada uno de estos círculos los puedes interpretar como el espacio normal unitario de los espacios normales, y vas a tener unos círculos de Hopf complementarios si tomas el plano tangente, y entonces ahí tienes algo, pues una relación muy bonito en el mapeo de Gauss. Tienes ahí círculos de Hopf. Por ejemplo, una superficie cuando está en R3, estos círculos de Hopf se empiezan a deformar hasta que se autointersectan. Entonces ahí, viendo esas esferas, también uno puede decir un poco de si la superficie cabe en un espacio más chico o más grande. Y bueno, también hay unos invariantes nuevos. Por ejemplo, hay una curvatura que se llama curvatura normal, que puede tener que ver con la curvatura intrínseca del haz normal de la superficie. No he hablado de curvaturas intrínsecas, pero vamos a ver ahí algunas cosas. Tienen que ver con transportes paralelos en el haz normal y demás. Y la curvatura de Gauss aquí se vuelve un poquito más complicada por culpa del espacio que se hace más grande. La curvatura de Gauss la puedo interpretar yo como esta suma de estas dos curvaturas, donde cada una de esas curvaturas la puedo interpretar como la proyección de la superficie a un espacio tridimensional, y entonces esta curvatura es como la curvatura de Gauss tridimensional. ¿Sale? Y entonces, bueno, esta es una expresión en términos de los coeficientes de las formas cuadráticas, de las parejas de formas cuadráticas. Y esta n tiene que ver con esta curvatura normal, y esa curvatura normal también incide en el hecho de si la superficie la puedes meter o no en un espacio tridimensional. Si la superficie la puedes meter en un espacio tridimensional, por ejemplo, esta n se hace 0. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a ver. Aquí hay algo de bibliografía. Y bueno, pues en resumen, y tal vez voy a dejar de presentar pantalla para enseñarles una imagen que quiero mostrar. Que es esta imagen. Esta imagen es de un libro de Arnold, que es el profesor de mi profe, que es Ricardo. Bueno, Arnold ya falleció, pero y entonces esta idea te dice que puedes recuperar la geometría diferencial usando singularidades de ciertos mapeos, y esos mapeos tienen que ver
por ejemplo, el mapeo de Gauss, voy a usar el mapeo de Gauss como para ilustrar nada más esto que está aquí. Ese mapeo de Gauss que yo les estaba diciendo es, te fijas en un punto y te fijas todas las rectas normales. Entonces, ahí como que hay manera de que en cada punto de la superficie tomo las rectas normales y entonces es como meter esa superficie en un espacio más grande que es como el conjunto de todas las posibles rectas. Ese espacio resulta que es un espacio que es como el haz tangente de una esfera. Por ejemplo, el conjunto de las rectas en el plano es como el haz tangente del círculo, el conjunto de las rectas en R3 es como el haz tangente de la 2 esfera, el conjunto de las rectas en R4 es el haz tangente de la 3 esfera. Entonces aquí hay un encaje a una variedad que es como el haz tangente de una esfera. Eso es una variedad que se le puede dar una estructura simpléctica. Y el chiste es que este encaje luego lo proyectas y entonces resulta que estos lugares que se dibujan aquí tienen que ver con los valores singulares y esos valores singulares traen información de la geometría diferencial. Y bueno, ese es como lo que está así más profundamente. Yo estoy en proceso de entender esas ideas, pero bueno, un seminario es para eso, para ir entre todos exponiendo y entendiendo. Y bueno, pues ese es lo que quería platicarles como parte de esta doble intención de platicar un poco en el coloquio y hacer una invitación a la gente que quisiera llevar tanto oficial como no oficialmente el seminario. Y bueno, pues es posible que tal vez Ricardo de repente quisiera platicarnos, ahí vamos a estar en contacto con él y pues pues están todos invitados y bienvenidos. Al ratito, si quieren, discutimos lo del horario. A mí me gustaría que quedara 2 días de 8 a 10 y media, porque este tipo de seminarios de 1 hora, la verdad, apenas estás entrando en calor y ya se te acaba. Entonces, por eso, ese es el horario que andábamos proponiendo. Había también la intención de que pues pudiéramos hacerlo más amplio y entonces pues la gente que va a disponer, si quisiera, tal vez podríamos hacer algunas transmisiones como estas y bueno, pues eso es lo que les quería decir. A ver si ahorita hay preguntas. Ahora sí no he podido checar yo porque estaba platicando, pero a ver si hay preguntas en las páginas y aquí adentro de la banda que se metió a la reunión. ¿Qué onda, Fra? Hola, Paco. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues acá raro se siente estar del otro lado. Viendo acá las páginas, no han hecho preguntas, les acabo de escribir ahí si quieren ponerlas, pero igual hacemos la invitación a que si quieren hacer alguna pregunta la escriban y te la hacemos llegar, ¿no? No sé, de aquí del público, si alguien quiera preguntar, comentar algo. Mira, me parece que Lourdes... Sí. ¿Mande? Parece que Lourdes nos está preguntando que sí tiene relación la curva tractriz con las acústicas, con las cáusticas. Bueno, se construyen de una manera diferente y dan distintas, o sea, son distintas las curvas, aunque hay algo de similitud. En el caso de la cáustica, pues tiene mucho vínculo con la curvatura y la geometría diferencial. Y por eso, pues vamos a estar viendo pues muchas cáusticas en el seminario, en sus distintas versiones. Si quieren hacer alguna pregunta
con el audio, bueno, pueden hacerlo, ¿eh? Digo, ando activando los audios de quien quiera. No sé si hay alguna otra. Sí, por acá, de Charbel Solís. Ajá. Entendí que la curvatura es una especie de derivada. ¿Tiene algún tipo de representación física? Sí, mira, la curvatura puede ser una derivada en el caso más sencillo de la curvatura de una curva, pero ya adquiere un significado más complicado si te vas a variedades de dimensión 2. Haciendo, a mí la idea que me gusta hacerme es que la curvatura tiene que ver con escoger los elementos de la geometría analítica adecuada que se adaptan localmente a la forma de la variedad. Esa imagen que yo les ponía de... A ver, vuelvo a compartir. Esta imagen que yo les ponía es como muy característica de lo que es la curvatura, incluso los tensores. En cada punto de una superficie en R3, yo voy a tener que se parece a una como esta. Esa sería como, por ejemplo, ax cuadrada más by cuadrada. O se parece a esta que sería a y b son positivos aquí. Aquí sería ax cuadrada y la b se hace 0. Y aquí sería ax cuadrada más by cuadrada y una se hace negativa y otra se hace positiva. Entonces, como que la curvatura es, tú varías el punto en tu variedad y te estacionas en un punto y va a haber un elemento de la geometría analítica. O sea, es que en la Facultad de Ciencias solo llevamos 2 geometrías analíticas, pero se podrían llevar más. O sea, la geometría analítica de las cónicas es como agarrar funciones de 2 variables de grado 2 y cortarlas aquí con un cierto plano, altura 1, por ejemplo, y te quedan curvas. La geometría analítica 2, ya no puedo ver la gráfica, pero es como la generalización de esta idea, es como agarrar ax cuadrada más by cuadrada más s cuadrada, y es una gráfica en R4 y la cortas con un espacio y te queda una superficie. Entonces, la idea es que pues, tienes esas funciones cuadráticas, y esas funciones cuadráticas son las que van a ajustar punto a punto cuando tú agarras una variedad en general. Y eso es lo que está detrás. O sea, como que la curvatura es esto de grado 2, estas funciones de grado 2. Ahora, cuando estás en codimensiones más grandes que 1, son como unas geometrías analíticas que no estudiamos en la facultad porque serían funciones de 2 variables, por ejemplo, cuadráticas, pero a valores en R2. Entonces esa geometría analítica ya no la estudiamos en la facultad, pero si uno hace el método diagonal de Cantor para rellenarlas, podría ser una geometría analítica pues, alguna. Y entonces el chiste es que la geometría diferencial, pues la puedes interpretar como hacerte bueno en geometría analítica. Bueno, no sé si eso haya dicho algo. No sé si hay alguna otra. Bueno, ya acabé de contestar, así como. Hola, Efra. Hola, Félix. Pues, por ejemplo, para los chicos que quieren llevar el seminario, ¿qué herramientas necesitan? Así, ¿qué cuentas van a hacer y qué necesitan saber? Gracias, Félix. Pues mira, no se espanten porque lo que hice fue intentar dar una visión general. Yo creo que con que sepan algo de cálculo, fíjense que es algo curioso porque es como una especie de círculo vicioso. El cálculo diferencial, para ser bueno en cálculo, pues hay que saber
pues cosas de la recta tangente y del espacio tangente, y entonces eso en el fondo es álgebra lineal. Entonces, pues si saben bien álgebra lineal, seguro entienden cálculo. Entonces, pues que con algo de álgebra lineal, cálculo, la arman. Y lo que acabo de decir, que si les gustaron sus cursos de geometría analítica, pues aquí los van a usar bastante. La geometría diferencial, pues es como hacer localmente eso de geometría analítica. Entonces, pues con ganas, yo creo que lo más importante es que haya ganas de estudiar y de exponer. Acuérdense que en un seminario, pues no es el profe el que siempre está exponiendo, porque pues parte del fin del seminario es que haya una interacción entre los seminaristas, y entonces pues todos expondremos, y pues como vieron hay temas al principio que van a poder exponer y que les van a dejar una idea tanto de las ideas clásicas de geometría diferencial como de estas ideas que usan las singularidades para llegar a ellas. Pues también hablaremos un poquito, casi no dije cosas de qué es una singularidad, pero bueno, también vamos a ver ahí eso. Intuitivamente una singularidad es, si ves la gráfica de una función, la singularidad es cuando el espacio tangente se empieza a acostar, se empieza a hacer horizontal. Esa es una manera intuitiva de decirlo. Y bueno, pues ahí veremos esas ideas. Y pues resumiendo, si tienen ganas, podemos en esas sesiones de 2 horas y media, pues exponer varios, y entonces pues nos podemos ir ahí con un intercambio de ideas de todos, y bueno, les hacemos un llamado a que le echen ganas. No se necesita gran conocimiento, simplemente pues curiosidad por la geometría analítica, por el álgebra lineal, por el cálculo y la geometría diferencial. No sé si te gustó o quieres que diga algo más específico, Félix. No, pues nomás para que sepan, ¿no? Y no sientan intimidadas las personas. No, pues justo es esa invitación a que se dejen llevar por su curiosidad y sus ganas de, oye, eso suena interesante. Obviamente, pues en el seminario va a haber gente a veces con un poco más de experiencia que otros, y pues así pasa, pero el chiste de un seminario es tratar de unir ánimos y esfuerzos para entre todos hacer que todos aprendamos y vayamos disfrutando, ¿no? Muy bien, Efraín. Por acá hay otra pregunta. Espérame Ajá, tanto. Es que me ando peleando acá siempre con el teléfono. Mira, con Sergio, de Sergio Godoy, que me ajá, manda saludos ajá. a Cintas TV también. Y pregunta, ¿podemos ver alguna aplicación en física de estas cáusticas? Sí, claro que sí hay aplicaciones en física, porque pues son frentes de onda, y entonces en física hay ondas por todos lados. De hecho, pues estas ideas de Vladimir Arnold son pues muy buenas aprenderlas así desde su lado geométrico, y luego pues aplicarlas en física. A veces en física se explica mucho de ondas y de frente de onda, pero no se toma su tiempo para ver todas las ideas geométricas, que es lo que Arnold hace en parte de su trabajo, que está, por ejemplo, en el libro de Mathematical Methods of Classical Mechanics. Y bueno, pues ahí hay una manera de estudiar estas ideas físicas del frente de onda desde el punto de vista de la geometría diferencial, y pues es algo pues que deja mucha riqueza, pues, tanto para matemáticos como para físicos. Y bueno, pues eso sería
lo que le respondería a Sergio. Yo en particular, Sergio, que tiene interés porque anda mucho en las pláticas, pues me invitaría a que le diera una revisada a este libro de Mathematical Methods of Classical Mechanics de Arnold. Para mí es uno de los libros que más influencia ha tenido en mi formación, y a mí me deleita mucho que puedas aprender mecánica desde el punto de vista geométrico. Y bueno, pues es un punto de vista geométrico que complementa muchas áreas, pues desde las ecuaciones diferenciales, la geometría diferencial, los sistemas dinámicos, la geometría simpléctica, geometría de contacto, grupos de Lie, etcétera. Ese libro hace que aprenda uno mucho, tanto matemáticas como física. Entonces, pues ahí lo recomiendo ampliamente. Muy bien, Efraín, gracias. Por acá te mandan saludos desde Argentina. Iglesias Miguel. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, había una pregunta más de Charbel Solís, que ya había preguntado anteriormente. Ajá. Que supongo complementa lo que había dicho. Dice, supongo que lo tengo que revisar a profundidad, pero ¿de qué nos servirá saber qué tiene curvatura en general? No, pues es una pregunta muy profunda la que hace él. Yo podría decirle que tal vez lleve unos 15 años intentando entender qué es la curvatura, y pues creo que estoy tal vez lejos aún de decir ya entiendo al 100, tal vez nunca entienda al 100, como siempre sucede, pero es una pregunta profunda. Pues por ejemplo, la geometría que nos enseñan en la secundaria es una geometría de curvatura cero, y es una aguja en un pajar. Si uno quiere entender, por ejemplo, los dibujos del disco de Escher o del semiplano hiperbólico, pues hay que entender qué es esto de la curvatura. Intuitivamente esto tiene relación con la física desde el punto de vista de que si yo tomo dos linternas y las prendo de manera paralela, si se van a ir paralelas sin acercarse, o si se van a ir acercando, o si se van a ir alejando. Ese tipo de ideas que tienen que ver con la física, pues descansan en la idea intrínseca de curvatura, que por cierto mencioné solo muy poco. Esta idea intrínseca que tiene que ver con el transporte paralelo, en fin, con se llaman conexiones, enlaces, ¿no? Y son las que te dicen cuál es el vector que es el transporte paralelo a lo largo de una curva, y la curvatura pues tiene que ver con la dependencia o no de la trayectoria para transportar paralelamente, y esto a su vez puede repercutir en propiedades sobre las geodésicas y el flujo geodésico, si se acercan, se alejan esas geodésicas. Y bueno, pues eso pues tiene que ver con cosas de grado 2, tanto geometría analítica como ecuaciones diferenciales de orden 2. Bueno, pues hay muchas cosas que ir aprendiendo. Pues ya acabé. Creo que aquí pusieron una duda en Ajá. el chat. ¿Ah, sí? Dice que si hay alguna, Eric, que si hay alguna diferencia entre evoluta e involuta. Híjole, ahorita me agarras así en mi lapso, la involuta. No, ahorita, o sea, la evoluta y la cáustica son la misma, pero ahorita me agarra así en frío. No me acuerdo. Entre esto del COVID ahorita, pues ahí lo investigamos, no me acuerdo ahorita.
Bien, Efras. Pues por acá también un saludo a Alejandro Asirio Ramírez, que tenía una pregunta, pero dice que ya la contestaron. No, pues ahí saludos y dile que está invitado porque dijo que a ver si se acercaba, pues cuando quiera, ahí le decimos qué días queda y toda la banda que quisiera están invitados. Perfecto. Pues bien, Efra, parece ser que ya no hay más preguntas. No sé si quieran preguntar algo más, por ahí estamos al pendiente, pero pues parece ser que ya no hay más. Pues la obligada, si quieres, esa no, ¿o ya la hicimos? Félix te hizo como una Una pregunta medio, ahí al respecto, pero una medio, pues igual si quieres. medio, ¿cómo se dice? Medio vecina. Sí, si quieres, pues decirnos qué materias optativas recomendarías cursar para llevar este seminario o cualquiera de las relacionadas a este tema. Vale, pues yo les recomendaría que, miren, para bien o para mal, si se fijan en los temarios de cálculo son siempre en RN, R1, R2, RN, pero son esos Rs sin curvatura y planos. Entonces, pues yo recomendaría que intenten llevar cursos como de topología diferencial, en donde ya ves funciones de espacios que no tienen por qué ser un RN trivial, tanto en el sentido topológico como en el sentido geométrico, y eso da pues mucha riqueza porque pues uno, de nuevo, para bien o para mal, podría acabar la carrera nada más habiendo estudiado estos cálculos en espacios planos. Y entonces, pues, para estudiar estas funciones en espacios que ya no son, que se curvan, pues sí hay que llevar un poco de topología diferencial, o decirle también a lo mejor a los profes que enseñaran un poquito de eso desde cálculo para que, aunque no lleven esas materias, pues no se vayan así en cero, pero como hay chance de meter las optativas, pues geometría diferencial, topología diferencial, topología, topología algebraica, por ejemplo, unos cursos de ecuaciones diferenciales, pero más al estilo de Arnold, porque luego cuando son muy operativos, luego uno lleva un curso y le enseñan a resolver algunas de las ecuaciones que se pueden resolver, pero luego falta esa idea de Poincaré, de entender qué es eso de las ecuaciones diferenciales desde un punto de vista cualitativo, que se usa mucho en nuestros enfoques geométricos. Entonces, pues, ecuaciones diferenciales, y luego hay algunas materias de geometría que sin ser diferenciales ilustran mucho. Hay una que se llama Introducción a la Geometría Avanzada, en donde se dan algunos ejemplos de geometrías no euclidianas. Claro que está la geometría diferencial ahí de fondo, pero se pueden decir algunas cosas incluso sin empaparse tanto de geometría diferencial. Y hay a veces, Santiago López de Medrano en algunos momentos ha dado estos seminarios de teoría de singularidades para estudiar esta parte de esta manera novedosa de entrarle a las cosas, y están los libros de Arnold. Arnold es muy partidario de el estudio de las singularidades. Las singularidades ocurren muy a menudo. De hecho, las cáusticas pues, son valores singulares. Y pues creo que ahorita, bueno, grupos de Lie también conjuga varias de las cosas que hemos dicho.
Hay algunos seminarios, por ejemplo, creo que este semestre abrió Laura Ortiz un seminario de formas diferenciales. Eso ayuda porque pues la curvatura y los conceptos de geometría diferencial están muy ligados a las formas. Y bueno, pues que anden ahí sin miedo. Cuando vean pláticas de profesores que les digan que son buenos, no duden en entrar. Es más fácil recuperar a veces una clase que una plática de alguien que viene en contadas ocasiones al país, por ejemplo, y da una charla. Ahora afortunadamente ya se graban, pero luego está interesante ir a conocer. Y bueno, pues creo que eso sería lo que recomendaría y mucha paciencia porque estos conceptos a lo mejor ustedes son muy buenos, pero de todas maneras hay veces que tardan meses o años en ir cuajando. Y pues ya, eso sería. Bien, gracias, Efraín. Por acá surgió otra pregunta. Ajá. Antonio Robles pregunta si recomiendas geometría diferencial de Endocarmo o hay otro que recomiendes para empezar. Pues sí, el Docarmo es uno de los libros clásicos. Nada más que el Docarmo está muy del lado de la geometría diferencial extrínseca. Entonces, acuérdense que la parte de la curvatura tiene su corazón intrínseco y su corazón extrínseco. Entonces, si quisieras entender más desde el punto de vista de, por ejemplo, del estilo de la relatividad general, que es el tensor de curvatura, o así más intrínseco, sí habría que buscar algún otro libro distinto del de geometría diferencial de superficies. Hay otro libro de Docarmo que es el de geometría riemanniana, que ese sí ya trata más intrínsecamente las cosas, nada más que es más duro de llegar a él. Y lo que puedo hacer, si quieren, es que pongo algunas bibliografías en los comentarios allá las transmisiones, ya con calmita, y para que ustedes puedan revisarlos. O sea, sí recomendaría los Docarmos, pero también recomendaría algunos otros. Por ejemplo, yo aprendí mucho de lo que es la curvatura intrínseca en el apéndice de geometría riemanniana del libro de Arnold. Y pues por ahí nos pasó para los compas Ricardo un libro que está haciendo de geometría con Arnold, que también está muy bueno, que detalla mucho las cosas. También podemos, está en un grupo que se llama Dimensions, ahí en Facebook, si quieren ahí agregarse, ahí lo pueden buscar. Pues eso sería. Muy bien, Efraín. Pues muchas gracias. Pues no sé si aquí los que nos acompañan en la sesión quieran agregar algo o no sé, tú si quieras comentar algo más. Sí, si quieren agregar algo, bienvenidos, nada más no se me vayan a ir, o sea, yo propongo que finalicemos la transmisión, pero nos pongamos de acuerdo respecto al horario y eso, antes de que se desconecten. Oye, Fra, que si aceptas gente que no esté inscrita en la facultad para que asista al seminario. Sí, claro que sí. Pues aprovechando las bondades de este uso tecnológico derivados de estos meses de encierro concentrado por el COVID, pues yo creo que hay muchas ventajas de esto. Entonces, si la gente estuviera interesada, pues claro que sí, están abiertos a participar. Nada más que a lo mejor ahí habría que convenir un poco que si quisieran exponer fuera un poquito en el horario después del horario que destinaríamos para los
los estudiantes que oficialmente van a llevarlo. Pero sí, pueden participar, claro que sí. Perfecto, pues no sé si hay algo más. Si no, pues si quieres ya concluirse por ahí. Ok, pues sí, si ya no hay nada más, pues que estén, bueno, ahora paso a la modalidad de coloquio de orientación. Pues hay que estén al pendiente porque va a haber varias pláticas esta semana. Mañana hay otra de Ivette Fuentes que también va a estar buena. Está la plática de Álvaro de sistemas dinámicos. Está una plática de Steven Rojas de qué es ser matemático. Y está la plática también de Guillermo que va a dar mañana que de geometría algebraica. Entonces hay pues ahora sí que buen menú esta semana. Muy bien, pues eso, los invitamos a que estén al pendiente y que sigan las charlas. Igual todavía en el transcurso de las siguientes semanas, aunque ya con menor intensidad, van a seguir habiendo algunas charlas. Bueno, pues ¿Sí? entonces ya estuvo, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a detener la transmisión. Ok, pues hasta luego. Saludos a todos los que nos andan viendo. Invitados están al seminario. Bye.